Titulado Impacto colectivo, la importancia de la colaboración y financiamiento multisectorial para la acción climática. Va a moderar este conversatorio la señora Áines Castro Prieto, tejedora de la red La Paz, Ciudad del Aprendizaje. Invitamos a Áines. Es local, Áines, sí. Y vamos a invitar a los participantes. Ellos son el señor Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, México. El señor Nino Liaño Egoscue, CEO de Baja Ferries. Adelante. Y la señora Lucía Frausto Guerrero, directora general de Cómo Vamos La Paz. Los escuchamos con atención. Bueno. Buenas tardes a todos. Buen provecho. Espero que hayan comido muy rico. Y gracias por acompañarnos en esta tarde a los conversatorios después de estar toda la mañana. Gracias por seguir con nosotros. No se van a arrepentir porque tenemos unos conversatorios muy interesantes. Y bueno, les doy la bienvenida a este conversatorio titulado Impacto colectivo, la importancia de la colaboración y financiamiento multisectorial para la acción climática local. Y bueno, pues es un honor estar aquí. Mi cargo es tejedora de La Paz Ciudad del Aprendizaje, y precisamente tejer se trata de conectar entre sectores, entre personas, organizaciones, y bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes en este diálogo. Entonces, antes de empezar, quisiera compartir brevemente algunos datos para poner en contexto un poquito la charla del día de hoy. Y bueno, todos estamos familiarizados con el cambio climático y la crisis climática, y sabemos que es uno de los mayores retos que tenemos en el mundo en este siglo, ¿no? El siglo XXI. Aproximadamente el 70% de las emisiones globales de dióxido de carbono provienen de las ciudades. Y bueno, América Latina, pues, altamente urbanizada y con problemas de desigualdad, enfrenta pues vulnerabilidades crecientes. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, pensamos que sabemos que es un reto global que requiere definitivamente un liderazgo local, ¿no? Estamos hablando de algo global con liderazgo local que es muy necesario. Sin embargo, menos del 10% del financiamiento climático internacional llega a los municipios, y pocas ciudades logran estas alianzas sostenidas entre los distintos sectores para lograrlo, ¿no? Entonces, ante esta problemática de impacto de cambio climático, también estamos pensando en estrategias complejas. La estrategia del impacto colectivo es una estrategia que no es fácil, pero ya no es una opción, es muy indispensable, ¿no?, para lograr avanzar en este tema. Entonces, solamente mediante la colaboración entre sectores es que podremos diseñar y financiar soluciones duraderas que trasciendan las administraciones, los presupuestos y las fronteras. Entonces, hoy conversaremos precisamente sobre eso, ¿no? Cómo los gobiernos, cómo las empresas y cómo la ciudadanía están uniendo fuerzas para impulsar acciones climáticas locales con visión a futuro. Y en esta ocasión tenemos el honor de contar con tres panelistas que representan justamente estos tres pilares de colaboración. Entonces, quisiera comenzar con el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos, que es presidente municipal de San Luis Potosí. Enrique Francisco Galindo es abogado y maestro en política criminal por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con estudios de posgrado en el Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca.
Recibió formación en el FBI, en universidades como Berkeley, Toledo y la Universidad Complutense de Madrid, y ha sido catedrático en instituciones de España, Chile y México, en Latinoamérica. En ámbito de seguridad pública fue director general de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Ministerial de San Luis Potosí. Y bajo su liderazgo, actualmente la ciudad de San Luis Potosí forma parte de la Red Mundial de Ciudades de Aprendizaje de la UNESCO y además funge como el vicepresidente de la Red de Ciudades de Aprendizaje de Latinoamérica. Así que bienvenido. Un aplauso, por favor. También quisiera presentar a Nino Liaño Egoscue. Nino es el director general de Baja Ferries desde enero del 2004 y después de 5 años como director de finanzas en la compañía también, donde fortaleció su solidez financiera y operativa. Cuenta con una maestría de alta dirección por la Universidad Anáhuac y experiencia previa en corporativos internacionales como AT&T, Nextel y McDonald's, y aporta una visión estratégica y global. Al frente de Baja Ferries ha impulsado una agenda de responsabilidad social y ambiental enfocada en la preservación de los ecosistemas marinos y en la reducción de la huella ecológica del transporte marítimo. También Baja Ferries promueve el distintivo Apex, por ahí anda Heriberto también, que nos ha apoyado mucho. Es una iniciativa que reconoce a empresas que están comprometidas con la capacitación continua de sus trabajadores, y esto está alineada con el Plan de Acción de la Paz Ciudad del Aprendizaje. Entonces, bienvenido, Nino. Un aplauso, por favor. Y sin más ni menos, Lucy Frausto, muchos la conocemos, la directora de Cómo Vamos La Paz. Ella es fundadora y directora del Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz, una iniciativa que da seguimiento a políticas públicas y promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo sostenible en Baja California Sur. Desde este espacio ha representado a la sociedad civil en foros, consejos y redes nacionales e internacionales, consolidando alianzas estratégicas entre gobierno, academia, empresas y ciudadanía. Ha participado en el 2002 en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible, PIMUS, con el apoyo del BID, y aquí se diagnosticaron problemas de calidad del aire en La Paz. También impulsó la agenda, el Plan de Acción Climática Municipal, reconocido en la Cumbre de París 2006 por sus aportes en la lucha contra el cambio climático, y también ha colaborado con la Agencia de Cooperación Alemana, la GIZ, el Centro de Estudios de Agua para la América Latina y el Caribe, el Instituto Municipal de Planeación y el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, y es integrante del Consejo de la Paz y el Aprendizaje de la UNESCO. Bienvenida, Lucy. Un aplauso, por favor. Bueno, les voy a compartir un poquito sobre la dinámica. Vamos a generar un diálogo. Cada uno de nuestros invitados responderán 3 preguntas, las mismas preguntas cada quien. Tenemos aproximadamente 3 minutos por cada uno en cada pregunta. Yo les voy a ayudar con el tiempo, así que si escuchan mi alarma, es nomás para que todos estemos alertas del tiempo. Y bueno, la idea es que las respuestas que tienen cada uno desde la perspectiva de sus sectores nos ayudan a visualizar cómo el liderazgo público, la inversión privada y la acción ciudadana se complementan para lograr este impacto colectivo ante el cambio climático. ¿Listos? Bueno, viene la primera pregunta. Este tiene que ver un poco con liderazgo y codiseño. Bueno, ¿me muevo? Ya, gracias. La pregunta es, ¿qué pasos debería seguir un alcalde? Pero piensen todos como, o sea, no solo para el alcalde, es para desde sus sectores, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué pasos debería seguir un alcalde para codiseñar soluciones sostenibles, atraer financiamiento multisectorial y garantizar un enfoque participativo de largo plazo? Y me gustaría comenzar con el alcalde Enrique.
Muchas gracias, Inés. Buenas tardes a todas, a todos. Provecho. Los saludo. Agradezco que me hayan invitado a este conversatorio y lo voy a decir, a lo mejor no tenía que decirlo, pero lo voy a decir. La semana, y más en este tema, la semana que entra se celebra la COP30 en Belém. Cambio climático. Los líderes mundiales estarán allá, discutirán. Es el gran escenario para ver hacia dónde vamos y en qué momento nos encontramos. Tendré la fortuna de estar allá por la organización que represento en ICLEI. Soy presidente de ICLEI México y represento a los alcaldes de México en la COP. Y una de las grandes líneas de debate ahorita en ese tema, y tiene que ver con los alcaldes, es que no hemos sido lo suficientemente fuertes para convencer que el cambio climático llegó hace mucho tiempo. Todavía estamos en la duda de que es un tema de futuro, cuando es un tema totalmente del presente y que incluso en algunos temas vamos tarde. Y hablo como alcalde, porque a quien también tenemos que convencer es a nuestras ciudadanía, a nuestras audiencias, a nuestra gente, que efectivamente, como lo dijo Inés, ahí es donde se desarrollan las cosas, o sea, donde escasea el agua, se desperdicia, donde se deforesta o reforesta, pues es en las ciudades, es en los municipios, y el proceso de culturización del cambio climático debe empezar por los líderes locales, que en México al menos, y creo que en muchos países de América Latina, pues somos los alcaldes, las alcaldesas, los presidentes, presidentas municipales o intendentes, y ahí ha faltado ello. Las acciones, por tanto, pueden ser cortas, porque ahí las ciudades se quedan siempre con presupuestos muy pequeños, incluso a veces, en el caso mío, no hay un presupuesto nacional ni estatal sobre acciones puntuales de cambio climático. Nos toca a los alcaldes, alcaldesas liderar acciones directas, planes concretos, puntuales de cambio climático y luego buscar la coinversión, el codiseño de las propias medidas que tendremos que poner. Y traigo el ejemplo de la COP de Belém, porque nuestro primer ejercicio fue de preguntarle a la gente exactamente ¿qué crees que debes aportar? Primero, en ese primer escalón que es el ciudadano, la ciudadana, después el gobierno, después la iniciativa privada. Y la articulación de las tres cosas, curiosamente, nuestra experiencia ha dicho que tenemos visiones totalmente distintas, tenemos necesidades distintas y tenemos acciones que también parecen distintas. Pareciera que en un paso es solo forestar o reforestar, o aprender a utilizar el agua, y no, es todavía mucho más profundo. ¿Cómo lo estamos institucionalizando? Tú me dices, ¿a qué hora se acaban mis 3 minutos? ¿Cómo se institucionaliza eso desde un gobierno municipal? Dándole norma, presupuesto, norma, regularlo, normarlo, darle un marco jurídico mínimo, no exagerarlo en la normatividad, pero sí un marco normativo mínimo especializado, mucha participación ciudadana normada, es decir, en el caso San Luis, toda la participación ciudadana está en el marco de una ley de participación ciudadana, toda la participación ciudadana, y desde luego darle marco conceptual, qué queremos para que esto suceda. Y en la ciudad de San Luis Potosí, en el 2023, sufrimos una crisis del agua, llegamos al que yo llamé día cero gota de agua, en las presas, en ningún lado, y generó una gran oportunidad de sensibilización en la población para reusar el agua, reutilizarla, conservarla, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora eso se convirtió en un organismo que nos permite cuidarla, un presupuesto y desde luego abrirnos a buscar cofinanciamiento internacional a través del Banco Latinoamericano, del CAF, y que eso nos permitiera tener soporte. Muchas gracias, gracias por tu intervención, Enrique. Nino. Muchas gracias. Igualmente, buenas tardes a todas y a todos. Es un honor poder estar aquí con ustedes y compartir este conservatorio con grandes personalidades. Estoy totalmente de acuerdo con Enrique. Creo que el punto de partida es estar conscientes que la sostenibilidad es una tarea compartida y que ningún sector
por sí mismo va a ser capaz de realmente hacer un cambio real. Los gobiernos locales, para empezar por ahí, tienen una oportunidad invaluable de ser articuladores, catalizadores, de convocar, de convencer y de apoyar a distintos sectores que puedan apartar desde su experiencia, desde su fortaleza, diferentes soluciones hacia un mismo objetivo. En Baja Ferris la sostenibilidad es parte de nuestra esencia y lo hacemos desde una profunda convicción. Sin embargo, estamos conscientes que la convicción de algunos no es suficiente ni será suficiente para hacer un cambio real. Creemos que el nombre del juego es la masificación de esfuerzos. Necesitamos crear un ecosistema que masifique estos esfuerzos para realmente hacer un cambio, un punto de inflexión en esta curva y en esta crisis climática que estamos viviendo. Y para eso se requiere un esfuerzo tripartita de 3 grandes jugadores, como lo vemos. El primero es el gobierno. El gobierno, a través de la regulación y los incentivos, como le decimos coloquialmente en México, la zanahoria y el garrote, crear regulación que realmente alinee esfuerzos de manera masiva hacia el mismo objetivo, pero a la par y al mismo tiempo crear incentivos que lo hagan posible y sostenible en el tiempo para la sociedad y las empresas. Creo que esa es una parte fundamental. El segundo gran pilar son las instituciones financieras, concuerdo contigo. Realmente deben de ofrecer productos, financiamiento, un fondeo que tenga beneficios reales, tangibles, y acerque ese fondeo a proyectos verdes, a proyectos realmente enfocados en la sostenibilidad, en la sustentabilidad y en la mejora de las comunidades. Pero que realmente sea y no sea solamente por el nombrarlo un crédito verde. Y el tercero, obviamente, somos nosotros, la sociedad y las instituciones privadas, que vamos a ser los ejecutadores de esas políticas, de ese ecosistema, para hacer que todos estos esfuerzos realmente se transformen en un impacto tangible hacia el objetivo común. Entonces, en resumen, es eso. Creo que desde la trinchera de los gobiernos municipales, estatales, federales, desde los bancas y desde la institución, lo que necesitamos hacer es crear un verdadero ecosistema que facilite y que permite y que force hasta cierto punto poder generar un futuro que sea realmente sostenible, resiliente y obviamente equitativo. Creo que la única forma de hacerlo es hacerlo de una manera masiva. Gracias, Nino, y gracias a todas y todos. Es una felicidad enorme que esto se esté llevando a cabo aquí en La Paz y una continuidad de procesos. Partiendo de la pregunta, cómo los municipios pudieran acceder a más recursos, ¿no?, para enfrentar este cambio climático. Les platico que desde Cómo Vamos La Paz, hace 15 años elaboramos un diagnóstico de cómo estaba creciendo la ciudad de La Paz. En ese entonces 250,000 habitantes, ahorita estamos cerca de 300,000 con todo y las zonas rurales, pero estamos creciendo aceleradamente. Entonces, ¿cómo estábamos creciendo? Y se generó a través de un diagnóstico, indicadores de cómo estamos en temas de energía, residuos, agua, vulnerabilidad ante el cambio climático, medio ambiente, también de gobernabilidad, de transparencia, la fortaleza de nuestras instituciones, toda esta evaluación, y de ahí se hace un plan de acción para poder tener mejor resultado a través de los años. Hace 14 años sabíamos que la población, y de esto se habló hoy en la mañana, la población en las zonas urbanas, en las urbes, en las ciudades, en América Latina, en ese entonces eran 76% de la población. Hoy en la mañana se dijo el 81% de la población ya está en las zonas urbanas. En Baja California Sur somos el 97% de las personas que estamos en las zonas urbanas. Entonces, esto
y con una migración diaria bárbara de personas buscando empleo, sobre todo en polos como Los Cabos. Entonces, esto genera retos para quienes gestionan la ciudad inmensos. No hay capacidad ni económica, ni de recaudación, ni de implementación para ir al día. En ese entonces, hace 14 años, el director de Ecología del municipio de La Paz nos hizo una presentación donde el cambio climático era un invento, era esoterismo, no existía, ni venía ni iba para ningún lado. Hemos tardado muchos años en concebirlo, en entender que lo estamos viviendo y que los retos son enormes, económicos y también de respuesta y resiliencia social. Entonces, ¿cómo colaborar? Lo que hemos visto es que mientras hay más alianzas como esta, ¿no?, de una ciudad de aprendizaje, las alianzas que ha habido con agencias de desarrollo internacional, las alianzas que hay con academia, las alianzas nacionales, atraen otras miradas porque se ve una sociedad un poco más organizada y se ve sobre todo que las inversiones van a tener continuidad a través de las administraciones públicas. Se necesita una ciudadanía súper participativa que conozca estas agendas y que las proyectemos, esté el color del que esté en el gobierno, nosotras somos quienes podemos posicionar esas agendas mientras las vayamos entendiendo. Pero no todo el mundo lo hemos acabado de entender. Por ejemplo, en temas de energía, aquí van a ver cómo quienes vienen y nos visitan de fuera, generamos la energía aquí localmente, nuestra energía eléctrica, estamos desconectados de la red nacional del país, entonces la generamos con combustóleo súper contaminante, es la energía más cara de producir del país por estos costos de transporte, etcétera, y subsidiamos la energía de Los Cabos con nuestros pulmones desde La Paz, porque el 70% de lo que producimos se va a Los Cabos, a hoteles que tienen 30 albercas, que tienen campos de golf. Para regar un campo de golf, desalan agua que desalan con energía que les producimos aquí. Entonces, las agendas deben de ser inteligentes, por más inversión que haya para mitigar el cambio climático, si las decisiones siguen siendo, con la extensión de la palabra, idiotas, no hay recurso que alcance. Hay ya información, hay muchísima investigación, hay ejemplos positivos que podemos replicar, entonces ya no nos podemos permitir el restarle al poco financiamiento que haya, a la poco acción que haya, otro tipo de decisiones que nos impacten y que nos cuesten muchísimo. En tema de residuos sólidos, nosotros aquí no producimos, sino importamos. Y en estos 10 años, 12 años que hemos estado monitoreando qué tantos residuos producimos, hace 10 años eran 40 toneladas diarias aquí en La Paz. Entonces, nosotros importamos basura, pero no la exportamos, se queda aquí. Y con el crecimiento de la población, que no ha sido ni siquiera el doble, hoy estamos produciendo 400 toneladas diarias de basura, de 40 a 400, y no somos ni siquiera el doble de población desde entonces. Y esto es por los cambios de hábitos en los consumos que tenemos. No teníamos tiendas de conveniencia, de las que ven en cada esquina ahorita, que es pura basura lo que se compra ahí. No teníamos una industria de la construcción como la tenemos ahorita, que genera unicel, empaques, etc. O sea, no teníamos estos envíos, ¿no? Todas las compras. Entonces, son retos que sí, como ciudadanía, sí podemos hacer conciencia y participar, ser parte de soluciones reales y continuas y no seguir contribuyendo a los problemas, podemos exigirle entonces a nuestros gobiernos una mejor gestión. Gracias, Crucia, gracias, Nino y Enrique, muchas gracias. Escuché de todos ustedes
cosas muy importantes y quisiera rescatar lo primero que me llega a la cabeza de lo que hablaron todos, que tiene que ver con reconocer, concebir y entender el cambio climático, ¿no? Que no es un invento, que a veces parece leyenda urbana, pero sí es verdad que muchos actores y muchas personas siguen creyendo que no es algo real, y eso es como consecuencia mucho de pues no ha sido culturalizado, como dijiste, no ha habido un aprendizaje del lugar de lo que está sucediendo. Entonces, por ahí empezar, ¿no? También, bueno, obviamente la participación ciudadana que puede llevar a acciones mucho más concretas. Me encantó cuando escuché el papel del gobierno como articulador de esfuerzos también, ¿no? La importancia que tiene. Y bueno, la colaboración, no solo se trata de colaboración, sino que tiene que ser una colaboración muy alineada y muy estratégica de agendas para que realmente los dineros que estén disponibles alcancen, ¿no? No se me ha tocado conocer iniciativas que posiblemente pudieran ocupar muchos recursos, y cuando están bien hechas logras muchas cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias por sus perspectivas. Y quisiera continuar con la siguiente pregunta. Hablamos un poquito de esto ya. Están más enfocados al financiamiento y el compromiso multisectorial. Y la pregunta es, más allá de la responsabilidad social, ¿qué pasos concretos está dispuesto a dar su sector? En este caso ya de cada uno de ustedes, ¿no? Para cofinanciar proyectos climáticos y comunitarios en alianza con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Quisiera comenzar con Nino. Buenísimo. Creo que estamos todos conscientes del gran problema que tenemos, y estos grandes desafíos como el cambio climático y el desarrollo de la sociedad no es algo que se va a poder resolver de un solo frente. Se requieren alianzas en donde los actores no solamente aporten sus recursos, que es muy importante, el financiamiento es muy importante para hacer realidad los proyectos, pero no solamente recursos, sino también experiencia, visión, las capacidades operativas y toda la fortaleza que va alrededor. En Baja Ferris creemos en el poder multiplicador de trabajar en equipo, de hacer las cosas en conjunto. Creemos que es la única forma en donde realmente los resultados de los esfuerzos pasan de un tema lineal a un tema exponencial. Quiero usar un par de ejemplos que tenemos ahorita que demuestran el punto. Más vida al mar. Más vida al mar es nuestro proyecto de restauración de corales en el Mar de Cortés. Es un proyecto que en lo personal me encanta y que ha sido posible, y es el éxito que es gracias a esta fuerza de las alianzas. Buscamos a una ONG especializados, los mejores del campo, y a través de nuestro fondeo, nuestro apoyo, su expertise, hoy orgullosamente te puedo decir que estamos a días de restaurar el coral número 20,000 aquí en nuestra casa. Y eso no hubiera sido posible si lo tratamos de hacer solos. Entonces, pero no es solamente el tema de financiamiento, sino es también la parte de concientizar, de capacitar, y no solamente restaurar y conservar. Otro gran ejemplo que lo mencionabas ahorita es el instintivo Apex, que forma parte de nuestra iniciativa más grande, que es Impulso Baja Ferris. Es un distintivo que reconoce, apoya a todas estas empresas y organizaciones que invierten en lo más importante de cada una de las empresas, que es su gente. Hablando del aprendizaje, hoy más que nunca en el mundo que estamos viviendo, el aprendizaje continuo es una necesidad. Entonces, es una iniciativa que reconoce y ayuda a estas empresas y organizaciones que invierten en capacitación, invierten en su gente, en aprendizaje continuo y también en prácticas de sustentabilidad. Y el éxito de esto radica en que esto se hizo en colaboración con el gobierno, con la academia, con las cámaras empresariales y con la iniciativa privada. Es otro gran ejemplo en cómo, si lo hubiéramos querido hacer solos, el impacto hubiera sido infinitamente menor.
Entonces, son varios ejemplos y es algo que nosotros creemos en el poder multiplicador de la colaboración. Es la única forma de poderlo hacer y de hacer un cambio real, sistemático, que pueda darle la vuelta a la curva que estamos viviendo. Gracias, Nino. Lucy, ¿sí? Ya Sí, que claro. tengo el micrófono está acá. bien. No sé si nos estás tomando el tiempo, Inés. Yo hace rato volteaba a ver, pero porque si agarro monte me dices. Aquí en La Paz y en Baja California Sur tenemos empresas y empresarios y empresarias comprometidos y sensibles. Entonces me encanta escucharte. Hay también, por ejemplo, Puerta Cortés, que por aquí es parte de los patrocinadores, y no porque sean patrocinadores les estoy echando flores, es porque sí se sientan a trabajar con el sector público y con la sociedad civil. Hemos hecho un gran esfuerzo desde la sociedad civil. Antes se decía, los activistas y ambientalistas, todavía hay quien utiliza esos términos y no me dejarán mentir quienes andan aquí de organizaciones que tenemos tiempo. Entonces, como si el medio ambiente nada más lo disfrutáramos o viviéramos de él los ambientalistas, ¿no? O sea, todo el mundo respiramos, todo el mundo necesitamos agua, todo el mundo necesitamos un entorno sano. Y mientras lo vayamos entendiendo multisectorialmente, pues lo podemos ir defendiendo. ¿Y cómo lo hacemos? De manera colegiada. Hay espacios formales de participación ciudadana que ocupamos y coincido con varios de los empresarios que están aquí, con la academia, en, por ejemplo, la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua. Acá está la ingeniera Tatiana de la CEA, con quien también coincidimos en varias mesas. Y no solo coincidimos en estas mesas de toma de decisiones, como el Consejo Consultivo del INPLAN, el Instituto Municipal de Planeación, que trasciende administraciones, sino trabajamos para que se tomen las mejores decisiones para el municipio y quisiéramos estar impactando a los 5 municipios del estado desde lo que se ha logrado en La Paz. Están todavía aquí acompañándonos algunas regidoras y regidores que me encanta que estén aquí porque estas agendas internacionales que se llevan a cabo pues en la COP y se hablan y acuerdos, no llegan a lo local, no llegan a las regidoras, a los regidores que tienen un poder de decisión local inmenso, no llegan a la ciudadanía, no llegan a estos esfuerzos. Entonces, por eso tarda tanto en concebirse que como los ejemplos y lo que podemos hacer aquí en tierra verdaderamente impacta en el mundo. Entonces, este tipo de foros, este tipo de conversaciones donde podemos sentarnos a escucharnos y estar las personas que están tomando las decisiones locales, pero que nos sentemos en esta mesa, en estos cuerpos colegiados, con los 3 niveles de gobierno, como sucede en muchas de estas juntas de gobierno, en estos consejos, en estos colectivos, con el sector empresarial, con la sociedad civil, con tomadores de decisiones, podemos ir haciendo otro tipo de agendas y llegar a las comunidades. Por ejemplo, en estos días hicimos una campaña de limpieza en una comunidad rural que está a 600 metros sobre el nivel del mar, un verdadero pues cochinero, basura, botes de plástico por todos lados, etcétera. Entonces decidimos hacer la campaña de limpieza. Cuando van parte del equipo a ver la ruta, me dicen, oye, alguien limpió, ya no hay basura, nos había llovido. Entonces, toda esa basura está en el mar, ¿no? Nos ganó la lluvia que limpió el pueblo, pero esa basura está en el mar. Entonces, necesitamos de veras llegar a todos los rincones bien convencidas y bien convencidos de que las decisiones se toman
en colectivo, pero no nada más deben de quedar en una mesa, en una administración, en una empresa, sino conocer los esfuerzos que estamos haciendo. Y estamos hablando de sociobioeconomía. Hay muchas inversiones que se han querido hacer aquí en este estado por el bien económico, se dice, pero que impactan socialmente, que impactan a nuestro medio ambiente y que no benefician entonces económicamente, porque las inversiones son inmensas. Por ejemplo, el crecimiento de una ciudad dispersa hace que el ayuntamiento tenga que pagar muchísimo, invertir muchísimo en servicios básicos, no tiene los recursos y generamos de esa manera desigualdad, personas que no tienen acceso a la ciudad, personas que no tienen acceso a educación, que no tienen acceso a salud, y entonces repercute en lo que se hablaba en la mañana, en violencia, en trata de personas, en comunidades vulnerables. Entonces son decisiones en impacto positivo en sociobioeconomía que tenemos que tener en cuenta a partir de ya. No podemos permitirnos otro tipo de decisiones. Gracias, Lucy. Muchas gracias. Y Enrique. Gracias. Qué rico este conversatorio, porque a nuestro público le da tres visiones totalmente diferentes del mismo tema. Yo empezaría diciendo que cada ciudad somos diferentes, incluso de nuestros amigos que vienen de otros países no mexicanos, pues les da una visión totalmente, no sé si estemos hablando en su idioma, pero estoy seguro que el problema es el mismo. Temas de regulación, temas de acciones puntuales, que ese es el sentido de esta pregunta. Y lo explico porque mi ciudad, San Luis Potosí, está en el centro geográfico de México, es el centro geográfico, es una ciudad de 1 millón de habitantes, es una ciudad con una poderosísima zona industrial, para que calculen 700 empresas, muchas transnacionales, y entonces genera un alto grado de contaminación. Estamos en la franja de los desiertos del mundo, en la latitud exacta, y entonces es una zona que sufrimos por agua, por falta de agua, y que entonces las acciones inmediatas fueron primero reconocer esta problemática, diagnosticarla con la Universidad de San Luis Potosí. Generamos la primera agenda del agua, que fue lo primero que nos situó en la realidad en 2023, conjunta, iniciativa privada, sector académico y gobiernos, los 3 órdenes de gobierno, y luego coinvertimos, bueno, diseñamos un plan y luego coinvertimos. Pero creo que la clave de todo esto, Inés, fue que muchas veces el gobierno, a diferencia de la iniciativa privada, tiene límites normativos, límites presupuestales y límites de tiempo. Límites de tiempo. Un alcalde en México dura 3 años, antes podía durar hasta 6, ya creo que pronto ya no, y un gobernador puede durar 6 años y ahí se acabó. Entonces se renueva este proceso, y si no se institucionaliza, como era el sentido de la primera pregunta, pues prácticamente todo este esfuerzo se pierde. ¿Cuándo se gana? Se gana cuando la sociedad civil abandera, lidera, empuja, presiona a los gobiernos y nos dice: oye, hay una agenda de hace 10 o 15 años, hay un plan, hay un proceso de financiamiento de largo plazo, hay compromisos de largo plazo, hay una serie de cosas que la sociedad civil obliga al nuevo gobierno, a los nuevos gobiernos, a intervenir. Y pongo un ejemplo personal, pero creo que lo ilustra bien. En esta situación de mi ciudad, hace 45 años nos llamaron, yo tengo 59 años, hace 45 años nos llamaron a una reforestación y se plantaron algo así como 200,000 árboles. Entonces hoy hay 2 bosques urbanos que nacieron hace 45 años. Con ese ejemplo yo no podía perder la tentación de ser el alcalde de mi ciudad y no intentar algo así. Y plantamos al día de hoy algo muy parecido que en Mérida, somos ciudad de árboles, Mérida y San Luis Potosí. Plantamos 235,000 árboles, todos georreferenciados, pero todos con causa, y lo voy a explicar en 2 minutos que me quedan de mis 3 minutos ampliados.
Todos con causa, porque luego no hay razón. La gente como todavía dice, y voy a plantar, y luego ¿quién lo va a regar? ¿Quién lo va a abonar? Entonces pondré 2 o 3 ejemplos. Uno, el Bosque de la Vida, que por cada niño que nace en San Luis Potosí se planta un árbol, y eso es todo un mecanismo de que la familia adopte, junto con el bebé que nació, adopte un árbol, vaya y lo planta, vaya y lo cuide, vaya y lo riegue. Y el gobierno generó toda la infraestructura para generar un nuevo bosque. A la fecha ahí nada más en ese espacio hay unos 7,000 bebés que nacieron, que tienen ahí su árbol. Creo que sí lo conociste, Luis, ¿sí? Otra acción de reforestación fue con la iniciativa privada, calculando sus emisiones contaminantes. Necesitamos forestar y reforestar circuitos alrededor de la zona industrial de San Luis Potosí para contener el altísimo grado de emisiones que genera, y ahí hemos plantado más de 80,000 árboles. Todos, insisto, georreferenciados en una plataforma. Si uno ve, si todos fueran verdes y midieran 5 metros se vería maravilloso, pero yo creo que ahí vamos. Y así sucesivamente, 7 acciones diferentes que nos motivaban a eso. Y un plan de largo plazo para generar un cambio total en la agenda del agua. Porque ¿para qué quieres árboles si no hay agua? Y viceversa. Entonces hubo un cambio completo, puntual, una agenda del agua que nos permitiera generar inversión, coinversión, diseño de largo plazo, nueva normatividad, previsiones, reuso del agua, la nueva filosofía del reuso del agua a nivel internacional, hasta terminar con un escuadrón de niños, niñas, que se llama el Escuadrón del Agua, que lo que ellos, como lo que tú haces con los arrecifes, lo que ellos están haciendo es son más de 1,400 niños entrenados para cuidar fugas, para avisar, para hablar con sus papás, los niños hablando con los papás de la importancia del agua. Es un escuadrón totalmente formado, muy bonito. Y son las acciones puntuales que en estos casi 4 años de gobierno hemos generado a partir de una crisis de cambio climático que vivió mi ciudad. Muchas gracias. Gracias a los… Ya, perdón, lo prendo y lo apago. Muchas gracias por sus aportaciones. Los ejemplos que comparten están, creo que muy pertinentes para esta pregunta, y han sido casos de éxito, ¿no? Me gustó mucho que mencionaban sobre todas las oportunidades de los espacios formales de participación ciudadana que existen, que son muy importantes. Mencionaban de la importancia de la ciudadanía como el rol que juegan en ayudar a mantener estos programas y todas estas acciones y esfuerzos que hacen a lo largo de administraciones, financiamientos. Eso es, creo que algo que siempre nos estamos preguntando, ¿no? Iniciamos proyectos que de manera colectiva tienen un grado de complejidad, pero luego llega el cambio de gobierno, los cambios. Entonces hay que volver a empezar. Creo que eso es uno de los grandes retos que continuamente estamos tratando de cómo lograr, ¿no? Cómo lograr que se mantengan a lo largo del tiempo y no haya esas limitaciones y superen ese tipo de fronteras. Creo que es algo de los que todos los que estamos aquí nos beneficiamos, ¿no? De tener esta perspectiva desde sus sectores. Y bueno, finalmente, la última pregunta tiene que ver con temas de continuidad precisamente y aprendizaje. Es cómo asegurarse de que el aprendizaje comunitario por el clima que impulsan sus proyectos tengan continuidad cuando termina el financiamiento inicial. Entonces, un poco retomar un poquito esta parte que creo que es súper importante. Y bueno, ahora sí, quien guste iniciar. Bueno, les voy a dar algunos ejemplos y cómo hemos llegado hasta ahí desde distintos lados. Ya mencionaba la presidenta municipal esta mañana algunos. Por ejemplo, aquí en La Paz tenemos ya ahorita, estamos a punto de recibir un plan municipal de calidad de aire.
y esto es gracias a una demanda que hicimos ciudadana, una demanda legal, con nuestros amparos, con nuestros juicios, y nos dan la razón los jueces de que necesitamos calidad de aire aquí y que el municipio es responsable de hacer un plan de calidad de aire. Respondiendo a esto, llega esto, ya llevamos años con esto, ¿no? Y me dice Milena, oye, pero si nos conocemos, ¿por qué no me lo dices? ¿Para qué me tienes que demandar? Es que no te estamos demandando a ti. Esto es institucional, es al ayuntamiento, porque si tú te comprometes y tienes voluntad política de hacerlo, y te vas y luego, o sea, necesita quedar institucionalizado esto, no es contigo ni contra ti. Entonces ya tenemos ese plan, hoy recibimos un correo que les demos 5 días más, que están elaborando ya los últimos puntos de cómo va a funcionar este plan de calidad de aire para el municipio de La Paz. Otro ejemplo es el PIMUS, que mencionaban en la semblanza, el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Esto lo hicimos hace 12 años. Y es un plan que habla no solamente del transporte público, cómo estaba diseñado o falta de diseño, y les platico rapidísimo. Por ejemplo, en ese entonces las rutas de transporte público recorrían en La Paz 51,000 kilómetros diarios. Ese entonces, es hace 12 años, 51,000 kilómetros diarios le da la vuelta al planeta diario el transporte público de La Paz. Tenemos menos habitantes que la UNAM, ¿no? Entonces, la contaminación, ¿qué es eso? En este PIMUS está una reestructura de rutas, cómo se pueden diseñar mejor esas rutas para tener menos tiempo en los trayectos, menos contaminación. Esta administración municipal, a pesar de que eso se hizo hace 12 años, esta administración municipal lo está implementando, y ahorita con el crecimiento de la ciudad, a pesar del crecimiento de la ciudad, son 39,000 kilómetros los que se recorren en las rutas por el mejor diseño. Hablaba la presidenta municipal ya de movilidad. En ese entonces se hablaba de transporte, ahorita ya se habla de movilidad, y de la movilidad no motorizada. Efectivamente, no solo el llegar los viernes en bicicleta, como ella decía, visibiliza la bicicleta, sino que se ve la necesidad de tener más ciclovías. Y ustedes que vienen de fuera van a ver, somos ya una ciudad que tiene ciclovías, que cada vez hay más rutas, y todo esto está en este PIMUS. Entonces es un PIMUS que venimos arrastrando desde hace 12, 13 años, pero posicionando, usándolo, implementándolo. Otra iniciativa es el Cabildo Abierto. En el Cabildo Abierto estamos en una red nacional donde somos aproximadamente 30 ciudades ahorita que estamos trabajando con nuestros cabildos. Aquí las regidoras y regidores no me dejarán mentir, pero desde antes de que entraran a la gestión ya estábamos en contacto con ellos, en talleres, hablando de qué es el Cabildo Abierto. Tenemos un cabildómetro y cómo tienen que ser las sesiones abiertas, públicas, ordenadas, transparentes, con su orden del día. Ahí se toman muchas decisiones importantes. Entonces, cómo acercarnos a los cabildos, y esto ha transitado y se ha dado continuidad a través de las administraciones, porque ya quedó en el reglamento municipal, además, ¿no? Tenemos un esfuerzo de agua recuperada, con la Comisión Estatal del Agua, con el Organismo Operador de Agua, con la Conagua, Niparajá, está Pronatura. Entonces somos varias organizaciones donde estamos colaborando con los 3 niveles de gobierno para el reuso del agua, hacer conciencia de que esta agua ya nos costó, ya se usó, pero ya se trató y necesitamos usarla. Tenemos un ejemplo horrible que se dio ayer. En el Congreso del Estado se aprueba una reforma a la Ley de Desarrollo Urbano Estatal, donde por decreto el gobernador puede cambiar el uso del suelo. Entonces, esto no habla de gobernanza, no habla de democracia, no habla de darle poder a estos cuerpos colegiados, quienes estamos en el Consejo Consultivo del INPLAN. Bueno, el Instituto Municipal de Planeación a eso se dedica, a planear. Entonces, una toma de decisión de este tipo
pues es un retroceso para nuestro punto de vista y esperemos que no suceda. Bueno, no, nada más que me están anunciando que tenemos. Gracias, Lucy. Tenemos un par de minutos. Soy muy breve. Hablamos de cómo asegurar la continuidad de un proyecto cuando se termina el fondeo inicial. Yo creo que hay 2 puntos. Creo que es un error ver un proyecto que termina cuando se termina el fondeo inicial. Realmente no es un proyecto, es como le llamamos en México una llamarada de petate. Perdón al traductor, no sé cómo va a poder traducir eso, pero creo que la importancia es desde el inicio del diseño. Regresando un poquito a lo que decía Enrique y Lucía, debes de crear proyectos que trasciendan más allá del tiempo. Tienes que crear dentro de la conceptualización y el diseño del proyecto, tienes que asegurar que exista que hay una autosuficiencia tanto financiera como operativa. Si no, realmente no vas a poder llegar al impacto que necesitas. Y eso no es un tema de suerte, es un tema de planeación y de conceptualización desde el principio del proyecto. Y el otro muy importante para nosotros es, creemos que esta continuidad solamente puede pasar cuando el aprendizaje se convierte en conciencia. Hacer iniciativas no solamente de conservación, de restauración, pero que todas ellas tengan un pilar muy importante que sea la concientización. Porque en el momento de que eso se convierte en hábito, se convierte en cultura, es cuando realmente vas a tener un impacto que trascienda en el tiempo, trascienda administraciones, trascienda todo. Entonces, mucho el tema no solamente de hacer, sino de concientizar, y eso masifica mucho el impacto. Gracias. Gracias, Jim. Voy a ser muy breve. Sí, le damos la palabra a Enrique. Voy a ser muy breve, de aquí a las 9 de la noche. No, voy a ser muy breve. Yo creo que proyecto que se base estrictamente en el financiamiento puede perderse, coincido totalmente. El proyecto creo que debe constar de más ciudadanía, en el más amplio concepto de ciudadanía, incluso poco gobierno y mucha conciencia de lo que se está haciendo, para que el proyecto sea del ciudadano y no solo del gobierno. Porque ¿qué crea institucionalidad? Ya lo comentaba, la institucionalidad se construye con norma, con un presupuesto, con un plan de acción, con autoridades y con ciudadanía, pero las normas cambian, los presupuestos se suspenden, lo acaba de comentar Lucía, y lo que no cambia es el ciudadano. Él no cambia. El ciudadano puede ser empresario, pero primero es ciudadano. El gobernante, primero somos ciudadanos. Y en la conciencia, si nosotros, de verdad, el proyecto empieza por un proceso de conciencia ciudadana, y para eso es ciudad del aprendizaje, déjenme decirlo así. Ciudad del aprendizaje es aquel proceso interno de aprender permanentemente, por ejemplo, que estamos en el riesgo del cambio climático. Y entonces en la esfera que nos toque, hoy soy alcalde, mañana le rentaría algo a un ferry o algo por el, no entendí, pasado mañana vendré de turista, pero traeré en un proceso de conciencia aprendida que tengo que hacer algo por el cambio climático. Muchas gracias. Y les agradezco a los tres sus intervenciones. Déjenme nada más checar el tiempo. ¿Hay tiempo para preguntas? No. Ok. Bueno, esta plática está bastante rica, como dices. Muchas gracias, muy interesante saber desde su sector cómo abordar estos temas de cambio climático. Y bueno, nos queda claro que el impacto colectivo no se va a lograr solo con discursos, también hablamos de la coordinación estratégica, de la confianza, mucho de la corresponsabilidad que tienen todos estos actores y la conciencia, ¿no? Creo que es algo que surgió todo el tiempo. Y bueno, no quisiera expandirme más, sino solo decir que este foro sirva para inspirar estas nuevas alianzas y estas nuevas formas de trabajar juntos por nuestras ciudades y nuestro planeta. Y muchas gracias por su trabajo y por compartirnos sus experiencias y por estar aquí. Y gracias a todos ustedes por escuchar, atentos y gracias.
agradecemos inmensamente este compromiso.